Mis amados, muchas bendiciones para usted y los suyos, su amigo pastor Pedro Cosme, esperando que el tema de hoy sea de gran bendición para su vida. Suscríbase al canal si no lo ha hecho. En el momento que lo haga, le garantizo que cuando se suba uno de nuestros temas, usted recibirá una notificación. Y también cuando estemos transmitiendo en vivo. Denle me gusta si entiende que, reitero, bendice su vida. Además de que pueda compartir el tema, que es compartir el video. Y así mismo sucesivamente usted comparte nuestro canal. Deje su comentario, para nosotros de gran importancia que usted comente. Es una bendición para nosotros. En el día de hoy pues vamos a estar hablando de un tema que sé que va a bendecir su vida. Y es la diferencia que hay entre la voluntad divina y el propósito divino. Espero que usted me acompañe en este espacio de tiempo y de antemano le garantizo que va a ser un buen alimento para su alma. Así que vuelvo en breve, no se me vaya de ahí para comenzar este tema. Suscríbete, toca la campanita en todas y estarás suscrito al canal del pastor Pedro Cosme. Eres una bendición. Amado, muchas gracias. Bendiciones para los amigos y los hermanos. Bien, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de este tema, la diferencia que existe entre la voluntad divina y el propósito divino. Cuando hablamos de lo divino, estamos hablando de la autonomía de Dios. Estamos hablando de lo espiritual. Entonces, entiéndase que la voluntad divina y el propósito divino se refiere a la voluntad de Dios y al propósito de Dios. Implica entonces que el ser humano, dentro de estos dos elementos importantes, que es la voluntad y el propósito de Dios, existe un segundo elemento, que es la voluntad de usted y el propósito de usted, que es diferente. Mire, cuando hablamos de la voluntad, es el deseo que yo tengo, no así el propósito. La voluntad es algo que está en mí, que yo lo ejerzo dependiendo de mis conveniencias. Yo tengo la voluntad de hacer lo que yo quiero, pero simplemente esa voluntad se transmite cuando llega a completarse lo que es el propósito. Entonces la voluntad es lo que Dios desea para nuestra vida. Esa es la voluntad divina, o sea, lo que Dios quiere para tu vida. Pero Dios no te obliga a asumir su voluntad. O sea, me explico. Por ejemplo, usted ora y usted, dentro de su oración, o sea, en el marco de la oración, usted cumple con lo que está establecido para una buena oración, que está compuesta con pedir al Hijo, con pedir perdón al Padre a través del Hijo, en hacer una oración en fe, en estar en coinonía con Dios, estar en santidad, que no pueda, su presencia suya no pueda ofender lo de Dios en cuanto a, reitero, en santidad. Entonces usted es un buen candidato para que Dios, esa voluntad que usted tiene de tener algo, pueda recibirlo. Pero esa es la voluntad de usted. Por ejemplo, usted tiene la voluntad de que Dios le conceda un vehículo. Esa es su voluntad. Y usted pide esa voluntad. Cuando usted está pidiendo una voluntad de lo que usted quiere. Ahora, muchas veces la oración no tiene una respuesta inmediata por varias razones. Número uno, porque no es el momento
en la que Dios le va a entregar lo que usted está pidiendo. Y número dos, muchas veces el Señor plantea algunas situaciones para que usted entienda que eso que usted está pidiendo, que es su voluntad, no es la voluntad del Señor. Quiere decir que el Señor ejerce su voluntad divina sobre usted. No, el Señor no la ejerce, porque esa es la voluntad, o sea, lo que Dios quiere para usted. Pero usted no quiere lo de Dios. Por ejemplo, en una ocasión, una persona quería comprar un motor, pero ¿qué resulta? Esa era la voluntad de él, comprar el motor. Entonces Dios de una u otra forma buscaba la forma de que esta persona entendieran que la voluntad del Señor no era que él tuviera el motor, aun cuando lo pidiera con fe. No es que Dios no se lo iba a conceder, Dios se lo concede, porque la Biblia dice que todo lo que pidamos en el nombre de Jesucristo será hecho. Dios se lo iba a conceder. Ahora bien, Dios comenzó a pautar algunas acciones para que la persona entendiera que lo que él estaba pidiendo, que era su voluntad de tener ese vehículo, Dios en muchas ocasiones transmitió su voluntad, pero no lo obligó. Por ejemplo, un sueño con que usted tuvo un accidente, o una gente que vuelve y dice, no compre ese motor, se compra los ladrones. A veces puede ser un asunto momentáneo que no es la voluntad de Dios, pero otras veces, o sea, cuando una gente va y le habla de eso, no necesariamente Dios no lo esté mandando a eso, pero se entiende que eso es parte de cómo Dios acciona para que usted entienda su voluntad. Entonces la voluntad de Dios usted la puede violar, porque usted la ejerce sí o no. Ahora bien, ¿por qué? ¿Qué argumento bíblico yo puedo tener? Sencillo. El mismo Maestro Jesucristo dice, escuche bien, dice aquí en el libro de Mateo capítulo 26 versículo 39, dice, y adentrándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga, que yo no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, Jesús en ese momento tenía dos opciones, o hacer la voluntad de Dios, o no hacer la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios te la puede transgredir. Ahora, no quiere decir que esa voluntad de Dios que usted transgredió, lamentablemente tiene un costo para usted en el futuro. Dice la palabra también en el libro de Juan capítulo 38. Oigan que dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, él no vino a hacer, Jesús no vino a hacer la voluntad de él. Él la pudo haber hecho. Pero resulta que no era la voluntad de Dios. La transgredía. ¿Me entiende? Dice también en el libro de Juan capítulo 34, 4:34, Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. ¿Me entiende? O sea, usted la puede, su voluntad es la suya y la de Dios es de Dios. Ahora usted tiene que ponerse de acuerdo con la voluntad de Dios, siempre que usted esté de acuerdo con la voluntad del Señor, nunca va a tener consecuencias lamentables. Y por último voy a leer Salmo 143, 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tú también me guías a tierra firme. O sea, como cristiano, yo para mi vida quiero que se haga la voluntad del Señor. Eso es lo que yo quiero, es que se haga la voluntad del Señor. Mucha gente a veces pide y pide y pide y pide y pide y pide. Bueno, pero tenemos que estudiar a ver si es verdad que esa es la voluntad del Señor lo que estamos pidiendo. Entonces, la voluntad del Señor, reitero, es lo que Dios quiere para nuestra vida. No así la voluntad mía, que es la que yo quiero para mí.
Porque una cosa es lo que yo quiero para mí y otra cosa es la que Dios quiere para mi vida. Entonces, si yo estoy bajo el marco divino y me guío por eso, entonces debo aceptar la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que mientras la voluntad era lo que Dios quiere para nosotros, el propósito de Dios no se puede violentar. Ahí sí. El propósito de Dios es la determinación de lo que Dios va a hacer. No hay forma de que usted pueda romper el propósito de Dios. Mire, el mejor escenario de eso podemos verlo en Jonás. Dios tenía un propósito de salvar esa ciudad, a Nínive. Y el propósito era que fuera Jonás. Y Dios lo marcó así. Jonás, por lo que hemos dicho en otras ocasiones, en un live que subí anteriormente, era el hombre diseñado por Dios para cumplir ese propósito. Y por más que Jonás, no importa si fue por miedo o porque no quería saber de ellos, no quería que se salvaran, al final el propósito de Dios tenía que cumplirse en las dos modalidades, que fuera él y que se salvara. No había forma de que él se escapara de él. Cuando Dios determina algo, nadie lo puede echar para atrás. Absolutamente nadie. Y le voy a decir otra cosa. Si Dios determinó algo con alguien, o mejor dicho, por ejemplo, con esa ciudad de Nínive, Dios determinó que fuera Jonás. Pero era Dios que determinó eso. Si únicamente está la determinación de que esa ciudad se salve, y Jonás no quería ir, sencillamente Dios, el propósito que tiene con esa ciudad, lo iba a hacer con otro. Lo que le quiero decir, amado, que el propósito de Dios ya es lo que Dios diseñó para él. Y lo que se va a hacer. No importa lo que usted diga. No importa lo que usted grite. No importa lo que usted haga. El propósito de Dios se cumple por encima de cualquiera y como sea. No así la voluntad de Dios. Reitero. La diferencia es que la voluntad de Dios es lo que Dios quiere para nosotros. Es lo que Dios quiere para mí. Es lo que Dios quiere que ocurra en el momento. Esa es la voluntad de Dios. No necesariamente Dios lo obliga a usted a su voluntad. Usted la toma si usted quiere, pero si no la quiere. Por ejemplo, la voluntad de Dios era que Sansón cuidara a Israel. Bueno, Sansón tenía esa voluntad y lo estaba haciendo. Estaba cumpliendo con el propósito divino. Ahora bien, llegó un momento en que ese propósito divino se antepuso, o sea, fue lesionado por un propósito de él. ¿Cuál es el propósito de él en un momento? Bueno, conseguirse a Dalila. Bueno, pero comenzó a buscar su propósito. Se concentró en la voluntad de Dios. Perdóname, hermano. En la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que Sansón fuera el que dirigiera la defensa de Israel. Pero él se concentró en su voluntad. Buscó la forma de buscar a Dalila. ¿Y qué pasó? Sencillamente, usted ve lo que le pasó. Entonces, esa es la voluntad de Dios. Ahora había un propósito de cuidar a Israel. Y el propósito nunca se cayó. Entonces, reitero, la voluntad divina es lo que Dios quiere para mí. Y el propósito de Dios es el cumplimiento obligatorio de lo que Dios decidió. Así que espero que el día de hoy este tema haya sido de gran bendición para su vida. Comparte el tema, dele me gusta y también haga sus comentarios. Así que un abrazo, su amigo Pastor Pedro Cosma estuvo con ustedes. Bendiciones a los hermanos y amigos que nos siguen.